Elegido, detente ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos va a revelarte por qué últimamente has sentido ese peso espiritual inexplicable, ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de tu alma, como si Dios estuviera empujándote hacia un despertar que otros aún no pueden ver. Esa lucha silenciosa que solo sienten quienes están cerca de descubrir su propósito divino. Porque hace exactamente 72 horas, en los reinos donde opera el poder divino, ocurrió un movimiento que solo ha sucedido 3 veces en toda la historia espiritual registrada. Un evento tan inusual que incluso los ángeles detuvieron su vuelo. El acusador de las sombras, esa entidad que por eras ha intentado bloquear el destino de los elegidos, abrió su boca para hablar y por primera vez en toda su existencia no pudo pronunciar una sola palabra. Silencio total. Silencio que solo aparece cuando la verdad divina se manifiesta con demasiada fuerza. Cuando intentó recuperar su argumento, cuando buscó dentro de su experiencia milenaria algo para acusarte, lo único que salió fue un grito involuntario, no de furia ni de amenaza, un grito nacido del shock espiritual, porque acababa de presenciar algo que contradice todo lo que la oscuridad sabe sobre cómo quebrar a un ser humano. Tu fe auténtica había activado una protección que no puede romperse. Tú hiciste algo tan puro, tan auténtico, tan libre de intención oculta, que hasta las fuerzas oscuras tuvieron que reconocer una verdad que las aterra. Tu luz no puede ser tocada. Tu alma vibra en una frecuencia donde el poder divino de Dios fluye sin interrupción, donde la oscuridad no encuentra dónde aferrarse, no puede entrar, no puede contaminar, no puede manipular. Y quizá ahora estés pensando que este mensaje no es para ti, que debió llegarle a alguien con una fe perfecta, a alguien que ora todo el día o vive en un retiro. Pero escucha, no fue la disciplina religiosa lo que hizo temblar al acusador, fue tu naturaleza espiritual real, esa bondad que emerge sin planearla, sin público, sin exigir reconocimiento. Ese gesto sencillo que para ti fue nada, pero para el cielo fue una confirmación de tu propósito divino. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque lo que voy a revelarte sobre cómo tu fe, tu luz y tu autenticidad dejaron sin argumentos al enemigo espiritual, está siendo ocultado para evitar que los elegidos descubran el nivel de protección y poder divino que Dios ya activó en ellos. Quédate hasta el final porque voy a decirte exactamente qué ocurrió hace 72 horas, por qué el acusador quedó mudo y cómo ese acto aparentemente simple activó una defensa permanente que ya está transformando tu vida física y espiritual. Escribe 777 en los comentarios si últimamente has sentido un cambio profundo, como si algo dentro de ti hubiera despertado, como si fuerzas negativas que antes te presionaban ahora simplemente retrocedieran. Estás a punto de comprender que tu bondad natural, unida a tu fe y tu verdad interior, es un arma espiritual más poderosa que cualquier ritual complejo que otros necesitan para protegerse. Pero necesito que escuches no solo con la mente, sino con el alma, porque cuando te diga lo que de verdad ocurrió hace 72 horas, sentirás un reconocimiento interno, como si un despertar silencioso se encendiera dentro de ti. Aunque tu mente dude, tu espíritu sabrá la verdad. Ese día, que para ti fue completamente normal, en medio de tus responsabilidades, conversaciones y rutina, hubo un instante, quizá segundos, en el que hiciste algo tan natural que ya lo olvidaste. Pero en las dimensiones superiores, ese pequeño gesto se vio como una llamarada de luz que reclasificó tu nivel espiritual para siempre, alineándote con tu propósito divino. Y ahora voy a mostrártelo, porque desde ese momento, oficialmente, Dios confirmó que no eres un buscador. Eres un elegido. El acusador eterno, ese ser cuya función está registrada desde el libro de Job hasta Apocalipsis, cuyo único propósito es señalar ante el tribunal celestial cada imperfección humana, te ha estado observando durante años. No porque seas débil, sino porque tu luz espiritual, tu fe
y tu conexión con Dios lo irritan profundamente. Elegidos como tú son su obsesión personal porque representan un peligro real para la oscuridad. Él no persigue a los que ya están perdidos. Los que ya apagaron su alma no le interesan, ya no tienen propósito divino que destruir. Su enfoque obsesivo siempre ha estado sobre aquellos que aún conservan una pureza genuina, esa chispa de poder divino que no puede apagarse. Por eso ha buscado durante años cualquier grieta donde sembrar duda, cualquier momento de debilidad que le permitiera romper tu espíritu. Te observó en cada traición devastadora que viviste, en cada momento en que tu bondad fue usada, en cada instante en que tu pureza fue confundida con debilidad. Registró cada vez que diste todo sin recibir nada, y anotó con precisión cada lágrima solitaria que derramaste, preguntándote si tu verdad interior todavía valía la pena en un mundo tan brutal. Esperó, con paciencia cruel, el día en que finalmente te quebraras. El día en que tu corazón dejara de confiar en Dios. El día en que tu fe se apagara. El día en que tu alma cansada dijera, ya no vale la pena ser bueno. Porque eso es lo que le ocurre al 95% de las personas que enfrentan tantas heridas. Se endurecen, se vuelven frías, se desconectan de su propósito divino y construyen muros emocionales que la oscuridad aprovecha fácilmente. Pero ese momento nunca llegó en ti, y hace 72 horas algo ocurrió que dejó al acusador en una verdadera crisis espiritual. Ese día estabas caminando por la calle, o trabajando, o en tu casa. El lugar no importa. Importa tu interior, porque no estabas en tu mejor día, ¿cierto? Tenías preocupaciones pesadas ocupando tu mente, esa deuda que vence pronto y no sabes cómo pagar, esa relación que te drena, esa sensación de soledad que casi nadie entiende. Todo eso inundaba tu pensamiento, y justo en medio de ese caos emocional, viste a alguien que necesitaba ayuda. Ese era el momento que el acusador había esperado por años, que miraras hacia otro lado, que te dijeras, no puedo, tengo mis propios problemas, que tu corazón se apagara un poco, que tu despertar espiritual se detuviera por cansancio. Pero tu espíritu reaccionó antes que tu mente, tu luz respondió antes que tu lógica, tu fe se movió antes que tus dudas. Tu reacción inmediata fue ayudar, sin esperar nada, sin calcular nada, sin pensar si esa persona merecía tu bondad. Ese instante fue una manifestación pura de tu propósito divino. Tal vez diste dinero cuando tú mismo estás en necesidad. Tal vez ayudaste cargando algo pesado cuando estabas agotado. Tal vez defendiste a alguien siendo maltratado, aún pudiendo guardar silencio. O quizás simplemente ofreciste una sonrisa real a alguien que llevaba días en completa oscuridad. Esa sonrisa fue la primera luz que esa alma vio en semanas, y el cielo lo registró. Ese acto espontáneo, nacido de tu verdad interior, de tu esencia conectada a Dios, fue lo que rompió los planes del acusador. Ese gesto fue tan puro que activó en ti una protección espiritual que muy pocos en esta vida llegan a recibir, porque solo los verdaderos elegidos mantienen su esencia aún después de haber sido heridos. No importa tanto la acción en sí, sino lo que esa acción inevitablemente dejó al descubierto sobre tu esencia más profunda. Lo que hiciste no surgió de una rutina religiosa memorizada, no fue producto de recordar un versículo sobre la caridad, ni de una táctica para sumar méritos celestiales. Fue el fruto de tu despertar, de una fe genuina y de la verdad que Dios sembró en tu interior desde siempre, vinculándote con tu propósito divino. Fue espontáneo, instintivo, una reacción que brotó sin cálculo, como si tu alma no tuviera otro sistema operativo que no fuera la expresión natural de la bondad. Y justo en ese segundo, en las esferas invisibles donde se juzgan las intenciones, el acusador, que llevaba años aguardando tu ruptura y había preparado argumentos muy elaborados sobre tu posible corrupción, abrió la boca ante el tribunal celestial, dispuesto a demostrar alguna falta. Iba a alegar que tu acto era mera manipulación emocional, o un cálculo para obtener recompensas futuras, que tu generosidad era, en realidad, una debilidad psicológica intencional, pero no salió ni una sola acusación. Silencio absoluto. No había nada técnicamente reprochable. Tu gesto fue tan limpio, tan libre de interés y de expectativas egoístas, que incluso ese promotor eterno,
que siempre encuentra fisuras, no pudo sostener una acusación válida. Cuando trató de forzar una crítica, lo único que emergió fue un grito de frustración existencial. La evidencia le faltaba, y su impotencia se volvió audible. Existen almas encarnadas cuya pureza es tan esencial y auténtica que ni siquiera él, con siglos de experiencia, puede desmontarla jurídicamente. Ese grito no fue un ataque, fue la admisión inconsciente de su derrota. Es crucial que dimensiones lo profundo de esta revelación. Para la mayoría, que no transita un camino espiritual real, esto puede sonar como una anécdota inspiradora sin mayor peso. Para ti, que caminas un proceso de despertar, que sostienes tu vida sobre la fe y buscas vivir conforme a tu propósito divino, esto es concreto, útil y transformador. En minutos te mostraré por qué. El acusador eterno no es una caricatura religiosa. Su papel está descrito en textos antiguos que detallan la mecánica de la esfera espiritual. En Job 1, aparece cuando los hijos de Dios comparecen ante el Creador para señalar fallas humanas. En Zacarías 3, durante la restauración del sumo sacerdote Josué, el acusador estaba presente, alegando su indignidad. En Apocalipsis 12 se le nombra literalmente el acusador de nuestros hermanos, que presenta cargos día y noche ante Dios. Su denominación técnica en la antigüedad hebrea es Has-Satán, no un mote poético, sino una definición funcional. Es el promotor celestial que lleva pruebas de corrupción al tribunal divino. Comprende esto, no cesa en su labor, no se agota, nunca deja de buscar grietas. Incluso cuando carece de pruebas, fabrica interpretaciones maliciosas y plausibles de acciones buenas, convierte la generosidad en estrategia manipuladora, transforma el perdón radical en una patología de debilidad, relee la bondad espontánea como ingenuidad táctica para obtener beneficios sociales. Ha perfeccionado este método durante eras, acusó a profetas, examinó fallas microscópicas en los santos, descubrió fisuras incluso en los más entregados servidores. Por eso lo que sucedió hace 72 horas es revolucionario. Por primera vez en su historia, ese acusador incansable no tuvo argumentos técnicos que presentar. Su silencio forzado fue la constatación de algo que las Escrituras describen como justificación por obras auténticas. La prueba de que tu comportamiento moral es irreprochable. Esto significa que tu esencia está alineada con la verdad divina y con el poder divino que te sostiene, que tu naturaleza bondadosa es tan constitutiva que ni tu peor adversario espiritual puede objetarla. Si quieres profundizar, hay material exclusivo en la descripción y en el comentario fijado. Ahora voy a desglosar con claridad exactamente en qué se diferencia lo que la mayoría practica diariamente y lo que tú manifiestas de forma natural, porque esa distinción es la que dejó al acusador sin ninguna base legal válida. Cuando ves una situación que requiere apoyo, tu mente no empieza a hacer cálculos sociales ni balances espirituales. No analizas quién te verá, qué beneficio puedes obtener o qué interpretación hará la gente sobre ti. Lo que en la mayoría de personas implica una evaluación estratégica, en ti ocurre como un simple reflejo interior. Tu ayuda nace real, pero no pasa por filtros egoicos. Surge antes de que tengas tiempo de razonar. Claro, ese gesto genera luz, mérito espiritual y repercusiones positivas en tu camino. El cielo reconoce tu intención y confirma tu avance. Pero aún así, la mayoría de seres humanos mezclan esa misma acción con pequeñas dosis de ego. Una expectativa, un deseo de aprobación, una búsqueda de validación. Y ahí es donde el acusador encuentra material para señalar. Puede argumentar: ayudó, sí, pero esperaba reconocimiento. Dio, pero mentalmente esperaba devolución. Sirvió, pero contabilizó cuánto crédito espiritual acumulaba. Es la típica actitud del que hace lo correcto, pero se asegura de que todos lo sepan. Del que dona con la necesidad de dejar su nombre grabado. Del que sirve, pero luego repite cuántas horas sacrificó. Es bondad real, sí, pero cruzada sutilmente con motivación interesada. Y el acusador puede trabajar con eso sin esfuerzo. Pero la bondad espontánea pertenece a otro nivel.
Es completamente distinta. Es cuando tu naturaleza interna actúa sin pedir permiso a la mente racional, cuando tu alma responde antes de que tu pensamiento pueda anticipar consecuencias o beneficios. Para ti no es un acto heroico, es simplemente tu forma natural de existir, tan automática como respirar o parpadear. Y cuando el acusador presencia ese tipo de luz, pura, inmediata, sin rastro de cálculo, se queda sin base legal. No puede sostener una acusación donde no hay intención oculta. No puede declarar contaminación donde solo existe esencia. Es como intentar acusar al sol por emitir luz estratégicamente. No es estrategia, es naturaleza. Tu acto reciente, el que él intentó convertir en argumento en tu contra, no fue resultado de disciplina espiritual formada a través de técnicas. Fue expresión directa de quién eres. Por eso su intervención falló. Él quiso encontrar manipulación. No pudo. Quiso presumir expectativas escondidas. No encontró ninguna. Quiso alegar que actuaste buscando recompensa. Fue imposible. Nadie te miraba, nadie iba a aplaudir, nadie podía premiarte. Se esforzó por fabricar una acusación, pero cada intento se desmoronó porque tu reacción no tuvo origen calculado. Y cuando agotó todo su arsenal conceptual, cuando comprendió que no existía ni una grieta para insertar un argumento válido, lo único que surgió de él fue ese grito involuntario, no de ira contra ti, sino de desesperación contra sí mismo. Había descubierto, otra vez, que algunas almas humanas poseen una pureza tan estable que toda su experiencia milenaria queda sin efecto. Lo que vuelve tu caso aún más extraordinario es que esto no fue un evento aislado, no fue un momento ocasional de luz. Él lleva años observándote y sabe que tu esencia no es temporal ni circunstancial. Ha visto cómo tu alma ha atravesado heridas, traiciones, pérdidas y golpes que podrían haber distorsionado tu pureza, pero no lo hicieron. Eso lo desarma, lo desconcierta, lo hiere profundamente porque contradice su propósito. Desde niño sentiste que eras diferente, aunque nunca supiste ponerlo en palabras. Mientras otros niños disfrutaban de la burla, de la humillación casual, de hacer leña del árbol caído, algo dentro de ti se contraía. No era una moral consciente, era una frecuencia distinta en tu espíritu, como escuchar una música desafinada que tus oídos no pueden tolerar. Y a medida que creciste, esa sensibilidad fue castigada. La sociedad quiso enseñarte que tu bondad era debilidad, que tu generosidad era ingenuidad, que tu corazón era un problema. Pero lo que para el mundo parecía una falla, para el cielo era señal de un alma con codificación divina intacta. Tú no actuabas así por quedar bien con nadie. Actuabas así porque simplemente no podías ser diferente. Era tu naturaleza. Por eso, el acusador no gritó por un gesto puntual. Gritó porque confirmó que toda su estrategia milenaria para torcerte ha fallado, que has resistido pruebas diseñadas para romperte, que tu esencia permanece alineada al propósito divino incluso en ambientes hostiles. Y ese reconocimiento, por más que no quisiera admitirlo, es lo que lo llevó a estallar. Cada golpe emocional que atravesaste fue como una lección brutal del mundo. Casi gritándote, deja de ser transparente, endurece tu alma. Mira cómo viven los demás. Calculan, se protegen, actúan desde el egoísmo y sobreviven mejor. ¿Recuerdas ese primer quiebre profundo? ¿Esa traición que te dejó sin aire? Esa persona a quien abriste tu corazón con fe y verdad, entregando todo sin reservas, conocía tus temores, tus puntos vulnerables y usó ese acceso íntimo para herirte con precisión exacta, casi como si quisiera apagar tu despertar espiritual. No fue un accidente emocional, no fue un malentendido, fue una acción fría, planeada, ejecutada con intención. Sabía exactamente dónde golpear para destruir tu confianza. El dolor que sentiste no fue solo emocional, fue un terremoto existencial que te hizo cuestionar la justicia del universo, el propósito divino detrás de tanto sufrimiento. Porque cuando das amor genuino y te devuelven manipulación, la mente pregunta, ¿de verdad vale la pena ser bueno? La lógica humana habría dicho, protégete, cúbrete, hazte duro.
y nadie habría juzgado ese camino. Hubiera sido natural cerrar tu corazón y desconectarte de tu esencia espiritual. Pero dentro de ti había algo, un núcleo guiado por Dios, que se negó a renunciar a su verdad interior. No fue ingenuidad, fue un reconocimiento espiritual profundo. Traicionar tu esencia para evitar el dolor es más destructivo que el dolor mismo. Preferiste permanecer auténtico, aun cuando doliera hasta los huesos, antes que convertirte en alguien falso que vive desconectado de su propósito divino. Y esa no fue la única prueba. Vinieron más. Relaciones donde diste años y te usaron. Trabajos donde diste ideas brillantes y otro se llevó los méritos. Amistades donde tú siempre estabas y ellos jamás regresaron cuando tú agonizabas en silencio. Cada uno de esos momentos habría sido una excusa perfecta para enterrar tu bondad. Incluso tuviste noches largas donde luchaste contigo mismo. Te preguntaste si no sería más inteligente adoptar el cinismo que tanto ves en otros. Pensaste si quizás tu despertar espiritual era una desventaja en un mundo tan duro. Pero aún así, decidiste seguir siendo tú. Y es aquí donde el acusador, ese que se alimenta de la caída del alma humana, esperaba tu rendición. Esperaba verte elegir dureza en lugar de compasión, oscuridad en lugar de luz, miedo en lugar de fe. Su plan era simple: que tus heridas acumuladas te convirtieran en una versión corrompida de ti mismo, como ocurre con la mayoría. Personas que se cierran, se enfrían, pierden la conexión con el poder divino que alguna vez la sostuvo. Pero tú no cediste, y no porque te doliera menos, sino porque tu espíritu, guiado por Dios, sabía que perder tu verdad interna sería morir por dentro aún estando vivo. Elegiste seguir siendo luz aunque costara lágrimas. Elegiste amar aunque no te amaron. Elegiste ayudar aún estando exhausto. Elegiste dar aunque tú mismo estabas necesitando. El acusador lo vio todo. Lo registró. Observó cómo renunciaste a la venganza cuando habría sido más fácil. Cómo perdonaste cuando tenías razones de sobra para cerrar tu corazón. Cómo seguiste actuando desde la bondad aunque tu alma estuviera cansada. Y cada una de esas decisiones fue una afrenta directa a la oscuridad. Te vio llorar en silencio. Te vio debatir contigo mismo. Te vio casi rendirte. Pero también te vio levantarte una y otra vez, sosteniendo tu luz con fe. Y eso es lo que él no pudo romper. Tu esencia, tu propósito divino, tu conexión con Dios y tu despertar que sigue avanzando pese a las heridas. Hace exactamente 72 horas, cuando el universo observó ese gesto puro que manifestaste sin pensarlo, después de años de traiciones, quedó revelada una verdad espiritual. Incluso herido, tu bondad divina sigue siendo automática. Y en ese instante, el acusador comprendió algo que lo estremeció. No puede romper tu despertar. No puede apagar la fe que llevas dentro, ni alterar el propósito divino que Dios sembró en tu alma. No importa cuánta presión intente añadir, cuántas traiciones planifique o cuántos obstáculos se acumulen. Nada de eso puede modificar tu esencia, esa fuerza interior, tu poder divino, tu verdad, tu fe inquebrantable. Es imposible de fracturar. Y cuando esa entidad lo entendió, no gritó por rabia, gritó por impotencia espiritual total, elegido, porque enfrentaba un corazón que no se quiebra. Ahora ya sabes la verdad completa de por qué ese grito ocurrió hace 72 horas. No fue una amenaza, fue una confesión involuntaria de derrota. Y esa derrota obligó a que se activaran protecciones celestiales respaldadas por Dios, que ya están reorganizando tu realidad en este preciso momento. Tu bondad no es ingenuidad, es poder espiritual, es señal clara de tu despertar. Es la evidencia de que tu alma está alineada con un propósito divino que ni siquiera la oscuridad puede tocar. Y los próximos 90 días serán una reestructuración profunda. Tu vida entrará en sincronía con la verdad que cargas internamente. Si reconoces que tu bondad tiene poder para dejar sin palabras incluso al acusador, escribe 77 en los comentarios para expandir esta frecuencia.
Suscríbete y activa la campana para recibir más revelaciones sobre cómo tu fe, tu verdad y tu propósito divino están transformando tu realidad. Comparte este mensaje con otra alma que también ha mantenido su luz a pesar del dolor, porque quienes vibran en la verdad deben encontrarse. Y antes de irte, entra al video que aparece ahora en tu pantalla y descubre cómo tu pureza confirmada atraerá sincronicidades imposibles en los próximos 60 días. Seguimos juntos en este despertar.